Hola, vamos a hacer un estudio sobre la ley en el Nuevo Testamento. Vamos a responder estas tres preguntas. La primera, ¿la ley está abolida? La segunda, ¿los 10 mandamientos están abolidos? Y la tercera, ¿Jesús nos liberó de la ley? Bueno, aquí vemos la estructura de la Biblia, porque es importante cuando leemos en el Nuevo Testamento la ley y los profetas saber a qué se refiere. La, el Antiguo Testamento se clasifica en tres partes: la ley o la Torá en hebreo, que son los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los profetas o los Nevi'im, que vendrían a ser los anteriores, Josué, Samuel, Crónicas, Reyes, y los posteriores, que ya son Ezequiel, Isaías, Jeremías, etcétera. Las escrituras o los Ketuvim son los salmos, proverbios, etcétera. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, hechos de los apóstoles, las cartas, epístolas de Pablo y otros apóstoles y Apocalipsis. Bueno, la forma como vamos a abordar el estudio es, vamos a tomar una serie de versículos que generalmente se usan para argumentar que la ley está abolida. Entonces vamos a analizarlos desde el contexto general de toda la palabra y vamos a mirarlos. En Mateo 5, 17, 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, literalmente, Jesús está diciendo que Él vino para cumplir la ley. Entonces, si Él vino para cumplir la ley y por lo tanto cumplió la ley, ¿cómo es que después de muerto y resucitado nos enseña a no cumplir la ley? Ahí es donde uno se empieza a hacer preguntas, ¿no? Generalmente se dice que esta palabra cumplir tiene una temporalidad finita, o sea, que se cumplió y ya. Y resulta que cumplir se utiliza mucho en el Nuevo Testamento también para referenciar la palabra llenar. Y vemos que eso fue en muchas situaciones, parábolas. Jesús tomó un mandamiento de la ley y lo que hacía era que le daba la explicación acertada de ese mandamiento. Lo podemos ver con la ley del adulterio, en donde generalmente se tenía la concepción de que adulterar era cuando ya sucedía el hecho físico, y él dice que con solamente pensarlo ya adulteró. Entonces Jesús vino a llenar, a llevar un paso más allá, a distinguir también la ley de Dios del hombre. Y lo podemos ver esta palabra en otros versículos para ver si esa palabra llenar entra en el contexto. La palabra cumplir viene del griego pleró, y vemos aquí otros versículos donde también está la palabra pleró. En Lucas 2:4 se utilizó llenaba, en Lucas 3:5 se utilizó rellenar, en Juan 12:3 se utilizó llenó, y en Juan 16:6 los traductores usaron llenado. Entonces vemos que perfectamente tiene sentido con el contexto. Cumplir no está mal, pero da a entender, o puede dar a entender, que tiene una temporalidad finita. Cuando si analizamos con rellenar, nos damos cuenta que permanece en el tiempo. Bueno, otro versículo para analizar es Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esta palabra fin viene del griego telos, y no significa fin como que finiquitó o culminó, sino fin como finalidad. Y vamos a ver unos ejemplos donde se usa esta misma palabra griega. Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí literalmente lo tradujeron como propósito. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, cuando leemos Romanos 10:4 y dice: porque el fin de la ley es Cristo,
debería leerse como porque el propósito, porque la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ok, vamos a analizar el siguiente versículo, que es Gálatas 4:5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Jesús nació bajo la ley? Sí, claro, porque fue circuncidado a los 8 días, porque sus padres llevaron una ofrenda al templo por haber concebido un varón. Entonces Jesús nació bajo la ley de Moisés, bajo la ley de Dios. Y sigue diciendo el versículo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, aquí, claro, suena bastante controversial, y se empieza a hacer uno preguntas, ¿no? Bueno, ¿la ley está hablando de la misma ley? Vamos a verlo. Tenemos que mirar cuántas leyes menciona el Nuevo Testamento. Y vemos, bueno, aquí hay una lista de 12, que son la ley de los judíos, la ley de las obras, la ley de la fe, la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley de justicia, la ley de Cristo, la ley del pecado y de muerte, la ley de Moisés, la ley de mi mente, la ley de la libertad y la ley real. Y obviamente todas estas 12 no se refieren a una misma ley. O sea, yo no puedo decir que la ley de Dios es la misma ley del pecado y de muerte, por ejemplo. Entonces vamos a leer estos versículos. Hechos 25:8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De hecho, en este versículo se ve que la ley de las obras no es la misma ley de la fe. Correcto, si fuera la misma ley, pues no haría la distinción, ¿ok? Entonces, por lo menos ya sabemos que hay dos leyes, por lo menos. La ley de Dios, aquí se me fue un los, pero bueno, es la ley de Dios. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La ley del Espíritu, Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu da de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de justicia, en Romanos 9:31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. La ley de Cristo, Gálatas 6:2, sobrellevar los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley del pecado y la muerte, en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7:17 al 21 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y en Romanos 7:23 sí lo menciona literal. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí también vemos que hay, por lo menos hay dos leyes, ¿no? Porque dice que hay una ley, la del pecado, que se revela contra la otra ley, con la de la mente. Entonces, bueno, vamos a analizarlo. La ley de Moisés, Hechos 13:39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La ley de mi mente, la puse en paréntesis corazón porque algunas versiones, algunas traducciones ponen corazón en vez de mente. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto ya lo habíamos visto, que vemos la distinción de por lo menos dos leyes. La ley de la libertad, en Santiago 1:25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y la ley real, Santiago 2:8, que dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bueno, entonces, cuando vemos todo esto y vemos el contexto, esta es la manera como se distribuyen esas 12 leyes, por decirlo así, o esos 12 títulos de leyes, porque no es que sean 12 leyes. Entonces, lo que es la ley de la fe, la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley de justicia, la ley de Cristo, la ley de Moisés, la ley de la libertad, la ley real y la ley de mi mente o corazón, esta es la ley de Dios y es la misma que Jesús predicó. Ahorita vamos a analizar unos versículos. Mientras que la ley de los judíos y la ley de las obras, esta es la ley del hombre. En ese momento particular, en la época de Jesús, ya son corrientes, no judaísmo, porque no existía el judaísmo como religión ahorita, aunque se haya traducido así, pero había un fariseísmo, estaban los saduceos, los eteos, pero bueno, digamos que son los primeros, el origen de lo que hoy conocemos como judaísmo, y estas son las leyes de ellos, o sea, la ley del hombre. Y tenemos la otra ley que es del fuera de religión, de cualquier ser humano, que nacemos en una ley de pecado y de muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese contexto? El judaísmo, o los fariseos, los saduceos, ellos, además de las escrituras, tenían algo que inclusive hoy se mantiene, que es la ley oral, que es su propia ley. Tenemos el Talmud, tenemos la Mishnah, tienen una serie de escritos, como pasa con muchas religiones que tienen su propio, además de la Biblia, tienen su propio manual de instrucciones, tienen su propio manual de mandamientos, por decirlo así. Bueno, lo mismo pasaba con el judaísmo y sigue pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos líderes fariseos y seduceos explicaban que lo que ellos enseñaban venía directamente de Dios. Entonces, esa fue la disputa que siempre hubo entre ellos y Jesús, que ellos ponían cargas al pueblo que no venían de Dios, o sea, enseñaban cosas de hombre que no venían de Dios. Entonces, vamos a verlo en varios versículos y lo analizamos. Bueno, aquí hay unas aclaraciones o unas diferencias entre la ley de los hombres, o sea, la ley, llamémoslo la ley religiosa, ¿vale? Y la ley de Dios, o la ley de Moisés. Por ejemplo, la ley de Dios dice que se debe guardar el día de reposo, que se pueda hacer el bien en el día de reposo, que se debe amar al prójimo como a uno mismo, que se debe celebrar la Pascua, que se debe honrar a padre y a madre, mientras que la ley de los hombres, que la enseñaban como si fuera ley de Dios, pero en realidad era de los hombres, decían que no podían encender fuego, electricidad. Bueno, hoy pasa con la electricidad hoy en día, en el día de reposo, que no pueden sanar en el día de reposo, que esa fue una de las disputas con Jesús. Dicen también que no pueden recoger cosecha en el día de reposo, que también pasó, fue una confrontación con Jesús, que un judío o que un hacedor de la ley de Dios no puede sentarse a comer con un gentil, y que, por ejemplo, otra de los mandamientos de hombre es que se debía lavar las manos para comer, lo cual, por ejemplo, no está mal. El problema es que se enseña como si el que no se lavara las manos estuviera pecando, que también hubo una confrontación en ese tema con Jesús, ¿no? Entonces, cuando volvemos al versículo de Gálatas para analizarlo y vemos, lo leemos de nuevo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ya con lo que hemos visto, con la ley de Dios por un lado, la ley de los judíos por otro lado, y la ley de muerte y pecado por otro lado, aquí podemos entender por el contexto que
Claro, Jesús nació bajo la ley de Dios, pero no fue para que redimiese a los que estaban bajo la ley de Dios, sino para los que estaban bajo la ley de muerte y pecado, a fin de recibir la adopción de hijos. Cuando un hijo es adoptado, quiere decir que va a obtener derechos, va a obtener algo que los hijos naturales ya tenían. Y resulta que la ley de Dios la tenían eran los hijos naturales. Entonces, cuando se adopta a un hijo, gracias al sacrificio del Mesías, por naturaleza se le entrega también la ley de Dios. O sea, es la consecuencia, los frutos de la salvación. ¿Y dónde podemos ver que Jesús mandó a guardar la ley de Dios? O sea, Jesús enseñó siempre la ley de Dios. Jesús no peleó en contra de la ley de Dios. Jesús peleó siempre en contra de la ley de los fariseos, la ley de la religión, la ley de los judíos, pero no contra la ley de Dios. O sea, hay que hacer la distinción. Él vino a hacer esa separación. Él vino por eso vino a llenar la ley de Dios, para explicarla adecuadamente. Y vamos a ver si las escrituras confirman esto que estoy diciendo. Bueno, lo primero es la parábola del rico y Lázaro. No la puse toda, pero está en Lucas 16, del 19 al 31. Puse ya el último versículo, la conclusión, pero bueno, recomiendo que paren el video y lo vean y lean la parábola. Y la conclusión básicamente es esta, ¿no? Lucas 16, 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, Jesús nos está invitando a oír a Moisés y a los profetas. Entonces, si Jesús va a morir y después de resucitar va a decir, la ley ya no la tienen que hacer, ¿por qué nos manda a que después de esa parábola, a que el que no oiga a Moisés y a los profetas, ni tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos? El que se levantó de los muertos fue el propio Jesús. O sea, si no le creemos a Moisés y a los profetas, tampoco le vamos a creer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó a guardar lo que dice Moisés y lo que está escrito en los profetas. Vamos a ver otra. En Mateo 23, 1, 4 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Eso que ustedes ven a la derecha, es la cátedra de Moisés. Esta es una silla que estaba en la sinagoga. O sea, en cada sinagoga había una cátedra de Moisés. Y es una silla donde el líder religioso se sentaba a leer la ley, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, cuando él se sentaba ahí, era para hablar solo de la ley. O sea, ahí no hablaban del Talmud, de la ley oral, de las leyes de ellos, de sus libros, de sus tradiciones. No, ahí solamente se leía la ley de Dios. Por eso Jesús, ahora esto no es información privilegiada ustedes lo pueden buscar en Google, en cualquier fuente. O sea, esto se conoce de tradición inclusive hoy en día. Entonces, Jesús, ¿qué nos dice cuando los escribas y los fariseos se sientan ahí? Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, las cargas pesadas vienen de sus propias leyes, vienen de sus propias tradiciones, o sea, de cosas externas a la ley de Dios. Si Jesús nos hubiera mandado a no obedecer la ley de Dios, ¿por qué nos dice que guardemos y hagamos lo que los escribas y los fariseos enseñaban en la cátedra de Moisés?
si lo que enseñaban ahí era la ley de Dios. Claro está. Bueno, otro de los argumentos que se usa mucho es el tema de los 10 mandamientos. Es decir, que los 10 mandamientos están abolidos y que solamente estos 2 mandamientos se deben hacer, porque pues claro está que en esos 2 está incluido todo. Bueno, vamos a analizarlo. Lo primero es aclarar que estos son los 10 mandamientos. Uno generalmente cuando pone en Google 10 mandamientos salen 10 mandamientos de una religión en particular, pero para tenerlos claros están en Éxodo 20, ¿no? En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, y no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, aquí vemos, ustedes saben que Moisés, cuando le dieron las 2 tablas, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, bueno, fueron dos tablas, claro está. Entonces, cuando Jesús nos dice estos 2 mandamientos, ¿vale? Vamos a analizar si estos 2 mandamientos como que anulan la ley, porque eso es uno de los argumentos. El primero es: amarás, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, está claro que cuando uno ama al prójimo como a uno mismo, como por inercia, están incluidos o está uno cumpliendo estos mandamientos. Estos mandamientos son mutuamente incluyentes con este mandamiento, ¿vale? Si yo en algún momento deshonro a mis padres, ya dejé de amar al prójimo. Si yo en algún momento maté, por mucho que cumpla los demás, si yo maté, ya incumplí este mandamiento. Si yo cometí adulterio, ya incumplí este mandamiento. Entonces, cuando uno está amando al prójimo, sí o sí está cumpliendo estos 6 mandamientos, ¿vale? Resulta que lo mismo pasa cuando el gran mandamiento. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente, yo no tengo dioses ajenos delante de Él. Yo no adoro imágenes. Y si fallo en alguno de estos, estoy fallando en este mandamiento. Entonces, es muy interesante porque generalmente esto no se considera válido, sobre todo para este 4º mandamiento, ¿no? El día de reposo para santificarlo. Y está incluido en el gran mandamiento. Otro argumento que es recurrente es decir que estos son los nuevos mandamientos de Jesús, que Él nos dio estos 2 nuevos mandamientos y con esos 2 nuevos mandamientos queda abolida toda la ley. Vamos a ver si esto es verdad. Bueno, resulta que este gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no fue nuevo, no lo dio Jesús nuevo. Ese es un mandamiento que está en la ley de Dios. Y aquí lo vemos en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Hashem, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ya estaba ese mandamiento. Y Jesús, cuando lo dice en Mateo 22:37, aquí lo leemos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estaba enseñando la ley, porque esto era un mandamiento de la ley, ¿vale? Lo mismo pasa con amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Levíticos, que es el Antiguo Testamento, dice: no te vengarás, Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Hashem. Y aquí vemos en Mateo 22:39 que dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesús mencionó estos 2 mandamientos, cuando dijo que en esto se resumen la ley y los profetas, no quiere decir que quedó abolida la ley y los profetas, porque si esos 2 mandamientos que él dijo ya estaban incluidos ahí, o sea, es contraproducente, porque ya estaban incluidos ahí. Entonces no pueden ser que 2 mandamientos que ya estaban en la ley
eliminaron la misma ley. No tiene sentido, ¿vale? Ahora, si la ley hubiera sido eliminada después si Jesús hubiera enseñado eso y que después de su resurrección habría quedado eliminada, pues lo que es Pablo y los demás apóstoles habrían enseñado esto. Y vamos a ver qué dice Pablo sobre la ley y los mandamientos. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, recordando que hay tres leyes y que los traductores cada vez que veían ley o que se referenciaban a alguna de estas leyes en griego, tradujeron como la misma palabra, ley, nomos. ¿A qué clase de ley creen que se refiere aquí Pablo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Está la ley de Dios, está la ley de los hombres, la ley de los fariseos, saduceos, y está la ley del pecado. Entonces, porque no son los oidores de la ley, debe ser la ley de Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de Dios serán justificados. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál ley confirmamos? La ley de Dios. En Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Aquí sí no deja ninguna duda que se refiere a la ley de Dios, ¿no? Porque cuando dice la ley y los profetas, de una vez lo relacionamos con la ley de Dios. Bueno, aquí también por contexto es claro que es la ley de Dios. Romanos 6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Bueno, aquí generalmente este es uno de los versículos controversiales porque se toma como si que ya no estamos bajo la ley de Dios. Y resulta que ya cuando miramos todos los adjetivos que tiene la ley, nos damos cuenta que aquí se refiere a la ley de muerte y pecado. O sea, cuando nosotros somos redimidos por el Mesías, ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Ok? O sea, sabemos que existe una ley que se llama pecado y ya el pecado no mora en nosotros. Entonces, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces, para confirmar esto que estoy diciendo, vamos a entender qué es pecar, ¿vale? Porque ya en ninguna manera debemos pecar. Entonces vamos a ver lo que es pecar. Aquí en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Entonces, cometer pecado es sinónimo de infringir la ley de Dios. ¿Ok? En 1 Juan 5:2-3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no es gravosa. Lo que era pesado, lo que era una carga difícil de llevar, es la ley de los judíos, la ley de las obras, ¿vale? La ley de la religiosidad, pero nunca la ley de Dios. Entonces vamos a mirar ya las preguntas iniciales. ¿Está la ley abolida? ¿La ley de Dios? No está abolida. ¿Los 10 mandamientos están abolidos? No, claro está que no están abolidos. ¿Y Jesús nos liberó de la ley? Sí, nos liberó de la ley del pecado, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido muy útil y bueno, gracias.